Bienvenidos a otra emisión de América Noticias. Estos son nuestros titulares. Choque de versiones. Trump dice que hay trato con Cuba y el régimen lo desmiente. Les contamos. Mientras el petróleo no aparece, un economista desde La Habana explica la magnitud real de la crisis. De la isla a Jayalía, una cubana paga para encubrir un robo. Amor, dinero y delito. Tenemos los detalles. Y atención a esto, cámaras corporales para agentes de ICE obligatorias tras una muerte declarada homicidio. Todo esto y más aquí en América Noticias. Empezamos. Trump, desde su residencia en Florida, declaró que Washington mantiene contactos con altos funcionarios de Cuba y que están muy cerca de lograr un trato que podría aliviar la grave crisis de combustible que sufre la isla tras la caída de suministros de petróleo desde Venezuela. El mandatario dijo que Cuba, sin petróleo ni dinero, probablemente terminará buscando un acuerdo. It's a failed nation now, and they're not getting any money from Venezuela, and they're not getting any money from anywhere. It's a failed nation. Mexico is going to cease sending them oil. So I'd like to take care of the people that are here from Cuba. You know, we have many people that came from Cuba that were thrown out of Cuba or that fled Cuba. They came over on rafts. They went through shark-infested waters. I don't know how they did it. And it was many years ago. Many would like to go back. Many would like to at least visit their relatives. And I think we're at a pretty close point. We are dealing with the Cuban leaders right now. Pero la respuesta oficial desde La Habana fue tajante. El vicecanciller cubano confirmó que no existe una mesa de diálogo formal con Estados Unidos y que los contactos actuales se limitan a temas técnicos habituales como migración y seguridad, sin negociaciones estructuradas para resolver la crisis energética o política entre ambos gobiernos. Las señales están cruzadas y la tensión sigue al rojo vivo. La pregunta sigue en el aire. ¿Está Cuba realmente hablando con Washington como dice Trump? ¿O la Casa Blanca está exagerando para mostrar fuerza en un momento de gran tensión? Los hechos parecen indicar que sí hay intercambios diplomáticos, pero no hay un diálogo oficial ni un acuerdo firme sobre la mesa. Al menos no por ahora. ¿Cómo se está leyendo este escenario político? Esta es la valoración del juez y analista Alberto Milian. El problema de Cuba es que tiene un sistema económico fracasado y lo ha destruido poco a poco la supuesta revolución cubana, que no ha hecho nada menos destruirlo todo y dejar ceniza, una montaña de ceniza, yo diría, de lo que es la institución del Estado cubano. Así que yo creo que es bueno, pero todo depende del resultado. Yo siempre creo en hablar con las personas, respetar su derecho de expresión, pero mientras que los principios de libertad, justicia y democracia sean respetados, si eso se hace, me parece una idea maravillosa. Si lo que se va a hacer en Cuba es semejante a lo que se ha hecho en Venezuela, es decir, quitar a un cabecilla o decapitar el liderazgo que existe de la dictadura cubana y permitir una infraestructura de represión, que es lo que ha existido en Cuba por 65 años, yo creo que es una mala idea. Mientras los gobiernos se contradicen, en Cuba la incertidumbre manda. Cada rumor de negociación o de rupture se siente de inmediato en la calle, donde la gente espera señales claras en medio de un escenario cada vez más frágil. Seguiremos informando. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. La crisis del petróleo en Cuba acaba de dejar una imagen contundente. El tanquero estatal Emilia regresó a la isla sin una sola gota de combustible. Zarpó buscando alivio para un país apagado y volvió con los tanques vacíos. El hecho refleja el cerco energético que hoy enfrenta Cuba. Para muchos, el regreso del Emilia marca un punto de quiebre. Ni siquiera con barcos propios la isla logra asegurar combustible. Todo ocurre mientras Washington mantiene una línea dura. El presidente Donald Trump ha reiterado que no permitirá que terceros sostengan al régimen cubano con petróleo. El petróleo ya no es solo un problema técnico, se ha convertido en un símbolo del aislamiento y la presión internacional. Para entender qué significa esta crisis del combustible, le damos paso a Omar Everleni Pérez, economista, exdirector del Centro de Estudios de la Economía Cubana, quien nos habla desde La Habana y nos pone en contexto sobre la gravedad de la situación. Ahora llegamos a un momento en que las reservas no se sabe si duran 15, 20 días, 2 meses. Lo que sí sabemos que si no entra petróleo y no ha entrado petróleo durante un periodo, ya podemos decir más de un mes, realmente las reservas están menguadas y en cualquier momento se van a acabar.
¿Qué significa eso? Bueno, ya hay efectos sobre eso. O sea, la entrega de combustible doméstico está paralizado desde hace varios meses atrás, pero la distribución para los coches, es decir, las gasolineras, las colas son masivas, y eso que se está vendiendo en dólares. En la otra moneda nacional, está estancado el proceso. Es decir, no se sabe si se va a seguir vendiendo. Entonces hay una paralización, podríamos decir, del transporte. No total todavía, pero es un efecto. Es decir, realmente se va a arreciar más las dificultades. El petróleo cubano no se puede refinar, y es uno de los grandes problemas. Solo sirve para quemarlo, como se dice vulgarmente. Es decir, gastarlo en termoeléctrica o en determinadas producciones de cemento. Por lo tanto, te voy a decir que la situación es bastante difícil, y será más difícil si no se busca una solución de corto plazo. Sin combustible, el transporte se paraliza, la distribución de alimentos se complica y los apagones se extienden más allá de lo anunciado oficialmente. Mientras tanto, la presión internacional se mantiene, las opciones se reducen y en la isla la incertidumbre crece. El combustible sigue sin aparecer y con él se apagan también las expectativas de alivio a corto plazo. Les mantendremos al tanto de esta y otras noticias. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Mujer cubana pagó a otro hombre para que asumiera la culpa de un robo que no cometió, todo para proteger a su novio. Así comienza una historia explosiva que ha dejado a autoridades y vecinos de Hialeah, Florida, sin palabras. Según el reporte policial, Daiselis Barbosa, de 31 años, fue arrestada el 29 de enero tras admitir que pagó $4,000 a un hombre para que se hiciera pasar por el verdadero ladrón. Su novio, Suniel Arzola, de 46 años, está acusado de robar una tienda de alimentos y destrozar máquinas de juego después de perder casi $4,000 jugando. Barbosa llevó al hombre a la estación de policía el 24 de enero, señalándolo como el autor del robo en la Atenas Market y Smoke Shop. Pero la historia dio un giro cuando el hombre, identificado por la policía como Francisco Ayala, comenzó a contradecir su propia declaración. Primero dijo que no sabía dónde había ocurrido el robo, señalando a Barbosa, y después admitió que ella le había pagado para confesar un delito que no cometió. Tras la confesión fallida, la policía conectó las cámaras de vigilancia y otras pruebas con Arzola, el novio, quien habría entrado a la tienda con un mazo, robó dinero de la caja y destruyó varias máquinas tragamonedas, según los cargos presentados. Hoy Barbosa enfrenta 3 cargos graves: encubrimiento después de un delito, manipulación de evidencias y manipulación de testigos, mientras que Arzola está acusado de robo a mano armada, detención ilegal con arma mortal y daños a la propiedad. Una historia de amor, dinero y engaños que parece sacada de una película, pero que terminó con 2 personas enfrentando cargos criminales en la justicia estadounidense. Seguiremos informando sobre este caso. Soy Camilo Lavastilla para América Noticias. Estás viendo América Noticias, estamos de regreso. En medio de una creciente polémica por el uso de la fuerza en operativos migratorios, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció el uso obligatorio de cámaras corporales para agentes federales, una medida que busca responder a la presión pública y política sobre las actuaciones del ICE. El anuncio llega tras episodios de violencia registrados durante operativos de inmigración y luego de que la muerte de una persona bajo custodia fuera catalogada oficialmente como homicidio, lo que intensificó las críticas contra la agencia y encendió protestas en varias ciudades del país. Noem explicó que las cámaras permitirán documentar en tiempo real los procedimientos, ofrecer mayor transparencia y proteger tanto a los agentes como a los civiles. La medida se implementa inicialmente en zonas específicas en un contexto donde el financiamiento de ICE enfrenta bloqueos y cuestionamientos en el Congreso. Kristi Noem just announced that you're deploying body cameras to Minneapolis. What's your thinking behind this decision, and do you want to see this? Well, it wasn't my decision. I leave it to her. They generally tend to be good for law enforcement because people can't lie about what's happening. So it's generally speaking, I think 80% good for law enforcement. But if she wants to do that, I'm okay with it. Remember one thing: we closed the border. I got elected on a disastrous border, and we have nobody coming in through our border anymore. We had 25 million people coming in 4 years through our border, and now we don't have anybody coming in. We basically have a tremendously perfect, strong border. And also crime levels are at the lowest point they've been in 125 years. So we're doing a good job. If she wants to do the camera thing, that's okay.
En las últimas semanas, las redadas y enfrentamientos vinculados a operativos migratorios han generado un clima de tensión nacional. Organizaciones civiles denuncian excesos en el uso de la fuerza, mientras autoridades federales defienden la necesidad de mantener el control migratorio en un escenario cada vez más polarizado. La decisión de exigir cámaras corporales marca un intento de giro en la estrategia del gobierno para responder a las críticas, aunque el debate sigue abierto sobre si esta medida será suficiente para reducir la violencia y recuperar la confianza pública. ICE queda bajo mayor escrutinio, en un momento donde cada operativo y cada imagen pueden convertirse en prueba clave. Les traeremos más detalles. Soy Leticia Grau para América Noticias. ¡Venga por mí! ¡Aquí lo espero en Miraflores! ¡No se tarde en llegar, cobarde! ¡Venga por mí, cobarde! La caída de Maduro llega a las aulas de Florida. El Departamento de Educación del Estado de la Florida anunció que propondrá incorporar la captura y caída de Nicolás Maduro en el currículo escolar de las escuelas públicas. En un movimiento que ya está encendiendo debates, la medida, que será sometida a votación el 20 de febrero, busca que estudiantes de primaria y secundaria estudien este suceso como parte de las asignaturas de Historia e Historia del Comunismo. La propuesta llega apenas semanas después de la Operación Resolución Absoluta, la acción militar en la que fuerzas estadounidenses arrestaron a Maduro y a su esposa en Venezuela. Muchos legisladores republicanos en Florida elogiaron esa operación y celebraron lo que consideran un paso histórico contra lo que tildan de dictaduras de la región. Pero la idea de llevar un hecho tan reciente a los libros de texto ha generado críticas y polémica. Algunos académicos advierten que no se trata de historia consolidada, sino de política casi instantánea, una que aún está en pleno desarrollo, y que presentarla en las aulas puede convertirse más en propaganda ideológica que en análisis histórico riguroso. Para algunos padres y críticos de educación, enseñar estos sucesos como parte de la historia oficial corre el riesgo de adelantarse demasiado, enseñando periodismo en lugar de historia y presentando hechos recientes sin el beneficio de perspectiva histórica. Quienes apoyan la medida, en cambio, aseguran que los jóvenes necesitan conocer los eventos clave del momento que están viviendo, especialmente en un estado como Florida, con una fuerte población venezolana, cubana y latinoamericana que ha seguido de cerca los terremotos políticos de la región. La votación del 20 de febrero será decisiva. Si se aprueba, generaciones de estudiantes podrían estar estudiando en clase no solo el pasado distante, sino eventos ocurridos hace semanas, lo que plantea preguntas sobre cómo se enseña la historia y quién decide qué se considera historia digna de un libro de texto. Tipo Tarzán sería... Seguiremos de cerca el desarrollo de esta información. Esto es América Noticias. Soy Leticia Grau. El gobierno de México anunció esta semana un giro importante en su apoyo a Cuba. En lugar de enviar petróleo directamente, planea enviar alimentos y productos básicos como ayuda humanitaria para intentar aliviar la crisis que vive la isla. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que esta asistencia llegará esta semana a Cuba. Esta semana estamos planeando una ayuda humanitaria a Cuba. Es una ayuda que va a ser la Secretaría de Marina, de Alimentación y otros productos en lo que resolvemos de manera diplomática todo lo que tenga que ver con el envío de petróleo por razones humanitarias. Este cambio de estrategia se da en medio de fuertes tensiones con Donald Trump, quien, tras imponer aranceles a países que suministren petróleo a Cuba, afirmó que México frenó el envío de crudo a la isla como parte de la presión diplomática. Sheinbaum, sin embargo, negó que haya tratado el envío de petróleo directamente con Trump y explicó que los contactos con Estados Unidos sobre el tema se han hecho por la vía diplomática entre cancillerías. Aseguró que el objetivo es apoyar al pueblo cubano de forma humanitaria mientras se buscan soluciones diplomáticas para retomar el combustible sin arriesgar sanciones o aranceles que podrían afectar la economía mexicana. Estamos buscando por todas las vías diplomáticas porque, como lo hemos dicho, pues es un tema de ayuda humanitaria fundamental para la isla.
El anuncio se produce cuando Cuba enfrenta una escasez energética seria después de que el principal proveedor de petróleo, Venezuela, prácticamente dejó de enviar crudo tras cambios políticos en Caracas y el endurecimiento de sanciones estadounidenses. Aunque el envío de alimentos es bienvenido por muchos cubanos que lidian con largas colas para conseguir comida, la falta de combustible sigue siendo una preocupación mayor. Afecta el transporte, la producción y el funcionamiento de servicios básicos como hospitales y fábricas. Mientras tanto, pues vamos a enviar otros productos que son indispensables para el pueblo cubano. Expertos señalan que esta medida de México busca equilibrar dos prioridades: mantener un gesto de solidaridad hacia Cuba sin incumplir las presiones impuestas por Washington, que ha aumentado su política de aislamiento hacia el gobierno cubano. Por ahora, la ayuda humanitaria con alimentos ya está lista para salir, mientras el problema del petróleo cubano queda en manos de la diplomacia y de futuras negociaciones que todavía están lejos de resolverse. Esto es América Noticias, informó Leticia Grau. Estremecedores detalles del asesinato de Cañín en Cuba. Lo apuñalaron por la espalda y murió desangrado. En El Cobre, Santiago de Cuba, han salido a la luz detalles estremecedores sobre el asesinato de Eduardo Ortiz, conocido como Cañín, un joven de 31 años muy querido en la comunidad. Según los reportes, fue atacado a plena luz del día cerca del Santuario de la Virgen de la Caridad, en medio de una disputa que terminó en tragedia. Testimonios señalan que uno de los agresores lo golpeó en el rostro y otro lo apuñaló por la espalda, provocándole heridas fatales que le causaron la muerte por desangramiento. El crimen ha generado indignación y miedo entre los vecinos, que denuncian el aumento de la violencia, la falta de presencia policial efectiva y la sensación de abandono institucional frente a hechos cada vez más brutales. Destrozan un costoso Mercedes G63 de cubana en Miami y ofrece $15,000 de recompensa para identificar a los culpables. En Miami, una cubana propietaria de un lujoso Mercedes G63 denunció que su vehículo fue destrozado de forma intencional mientras estaba estacionado. Las imágenes muestran cristales rotos, daños en la carrocería y golpes en varias partes del auto, cuyo valor supera con creces los $100,000. Convencida de que se trata de un ataque dirigido, la dueña decidió ofrecer una recompensa de $15,000 a quien aporte información que permita identificar a los responsables. El caso se ha vuelto viral en redes sociales, donde muchos usuarios debaten si se trata de un ajuste personal, un acto de envidia o simple vandalismo extremo. Mientras la policía revisa cámaras de seguridad y testimonios en busca de pistas. De La Habana a París, la modelo cubana que Chanel convirtió en su nueva musa. Una joven modelo cubana, formada en La Habana, acaba de convertirse en la nueva musa de Chanel al protagonizar una de las campañas principales de la firma para la temporada primavera-verano 2026. Bajo el lente de una producción que mezcla arte, esculturas y tonos neutros, su imagen recorre ahora pasarelas, revistas y redes sociales de todo el mundo. La modelo, que también ha incursionado en la actuación y la danza, ha contado que empezó desfilando en eventos locales y semanas de la moda en Cuba, hasta dar el salto a escenarios internacionales. Hoy, instalada entre La Habana y París, asegura que su objetivo es seguir creciendo profesionalmente y demostrar que el talento nacido en la isla puede triunfar en las grandes casas de la alta costura. Colapsan las gasolineras en Holguín, Cuba, el último es allá incluso pagando en dólares. En Holguín, las gasolineras están desbordadas por colas interminables de autos y motos, pese a que el combustible solo se vende en dólares mediante tarjetas internacionales. La escasez es tan grave que los conductores deben esperar durante horas, e incluso pasar la noche en la fila, sin garantía de poder llenar el tanque. La escena, repetida en videos virales, muestra filas que se pierden de vista y frases como "el último es allá" para marcar turnos en medio del caos. Muchos choferes terminan recurriendo al mercado negro, donde el litro ya se paga en miles de pesos, reflejando el colapso del sistema energético y la creciente desesperación de la población. Hasta aquí la jornada informativa de hoy. Esto es América Noticias. Te esperamos de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde y a las 10 de la noche acá América TV para mantenerte bien informado.